Hola, ¿qué tal? ¿Ya te has puesto a pensar o ya has revisado cuántos mensajes recibiste el día de hoy en tu celular? Pues a lo mejor son mensajes de papá, de mamá, de tus amigos, de repente tu novio, tu novia, tus compañeros de trabajo. Quiero darte la bienvenida el día de hoy a Mensajes de Esperanza. Y también quiero preguntarte, ¿cuál crees tú que es la mejor herencia? Había una familia que lo tenía todo. Tenía carros, tenía una buena casa, los hijos con lo último en la tecnología y por supuesto con la ropa. Un día llegó un correo. La mamá salió para poder recibirlo y por supuesto era un sobre cerrado. La madre, como vivía muy ocupada, no le tomó mucho interés. Así que corrió inmediatamente y colocó el sobre en el escritorio más cercano. El sobre quedó allí llenándose de polvo diariamente. En aquellos días comenzaron a evidenciarse problemas en la familia. La comunicación comenzó a fallar porque casi nunca ellos conversaban. La mamá salía todos los días de compras con sus amigas. El papá vivía todos los días en el trabajo, los hijos en el mundo de la virtualidad junto con todos los dispositivos que tenían. Parecía una realidad que solamente evidenciaba que pronto esta familia terminaría en la extinción. Como si fuese poco, la economía también comenzó a hacer esquivo a los bolsillos. Por eso vendieron sus propiedades, vendieron lo que más les gustaba y finalmente lo único que conservaron fue la casa. Meses después, una mañana, la madre se despertó, preocupada por la realidad. Fue hacia aquel escritorio y recordó que ahí había un sobre. Lo sacó, llamó a su esposo para que juntos abriesen el contenido. Era un documento. En el documento decía, herencia por $25,000. Cuidarlo, administrarlo con mucho criterio. Y más abajo había una fecha de vencimiento que decía, el 12 de marzo del 2020 vencía la oportunidad para reclamar y poder disfrutar esa herencia. En ese momento ambos comenzaron a llorar desconsoladamente. Pero lloraban no solamente porque había pasado la fecha de vencimiento, sino porque habiendo tenido una gran fortuna en su poder, la ignoraron. Y finalmente, el tiempo pasó y lo perdieron todo. Cuando nosotros hablamos de herencia, según la Real Academia, nos dice que es un conjunto de bienes, de derechos y obligaciones que posee una persona y que al morir, esta persona puede transmitirlos a sus herederos o sus legatarios. Cuando nosotros entendemos estas palabras en nuestro lenguaje, nos damos cuenta que la herencia es, sin lugar a dudas, algo que tú puedes gastar, algo que tú puedes administrar a tu criterio, según la autoridad legítima que te concede aquella persona que te da ese bien. Y por tanto, nadie puede exigirte nada de lo que tú hagas con esa herencia. En el ámbito cultural también nosotros entendemos que la herencia es un conjunto de tradiciones, de costumbres, de expresiones, de comunicación, de arte, como por ejemplo la fiesta del sol que actualmente se sigue celebrando en el Cusco. La Biblia no es ajena a esta palabra y también la aborda con mucho interés. Tal es el caso que quizás, aunque los conceptos no coincidan, sin embargo, hay una temática en la Biblia que se resalta con mucho énfasis. ¿Y sabes cuál es esa temática? Es la familia, y en específico, los hijos. Quiero invitarte a que podamos buscar en la Biblia, en el libro de Salmos, el capítulo 127 y el versículo 3. Mira lo que dice. Dice, herencia de Jehová son los hijos,
y el fruto del vientre su recompensa. Esta frase contundente nos deja algo que es muy claro. Nos deja clara la idea de que en la cultura hebrea una herencia no es un derecho como lo es en la cultura occidental. En la cultura hebrea una herencia es un privilegio que te permitía a ti administrar una herencia, pero a nombre de la persona o del dueño. Y aún mucho más, nos dice también que esa herencia, el dueño tenía la potestad de exigirte cuentas, mientras que en la cultura occidental nadie puede juzgarte sobre lo que tú hagas o no hagas con esa herencia. Contrariamente, en la concepción bíblica, sí pueden el dueño exigirte unas cuentas de lo que tú estás haciendo. A partir de este análisis, podemos nosotros entender que el concepto de la herencia en relación a los hijos es un asunto que se aborda con mucho interés en la Biblia, y a partir de ello podemos establecer dos deducciones. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, la primera es que en la cultura occidental se suele pensar que los hijos son nuestros y que por lo tanto, bajo nuestro criterio, bajo nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, haremos lo mejor por ellos. Pero no solo eso, sino que nosotros sabemos lo que les conviene a ellos. Quizás esa realidad nos haga entender el porqué del actual deterioro familiar, la disfuncionalidad, la ausencia parental, la falta de compromiso, la libertad casi ilimitada que se le da a los hijos. En muchos de los casos es ilimitado. ¿Por qué? Porque todo ese permiso a ellos les facilita el acceso a las redes sociales, a las plataformas con contenido sin ninguna restricción, a consumir sustancias psicoactivas, a buscar de pronto la iniciación sexual temprana. Toda esta libertad bajo el criterio de son mis hijos, o a nadie le importa lo que yo haga con ellos, o yo sé lo que es mejor para ellos, o yo sé lo que les conviene a ellos, o quizás nadie puede meterse con ellos porque son mi propiedad. Esta sensación de poder ha hecho que los niños, los menores, muchas veces sean coaccionados o también puedan ser impedidos de explotar su potencial en relación a sus talentos. Mi querido amigo, solo basta ver 10 minutos los medios sociales para darnos cuenta de cuánto daño ha hecho esta forma egoísta de ver a los hijos como una propiedad nuestra. Pero no solamente es eso, sino la idea de que al pensar que son nuestra propiedad, no aceptamos que nadie pueda tan solo darnos un consejo, darnos una sugerencia, sino que pensamos que eso es nuestro. Y como es nuestro, nadie puede entrar en ese círculo porque es cerrado. Por ese motivo, los males abundan. Y el día de hoy quiero centrarme al menos en 3 ejemplos. Por ejemplo, de acuerdo a una encuesta pública realizada el 28 de septiembre de este año, según Ipsos, dice que el 73% de los peruanos y peruanas consideran que la inseguridad ciudadana ha empeorado cada día más y que hoy 8 de cada 10 limeños sienten que la delincuencia y que la inseguridad es mucho más peor que el año pasado. Hablemos un poquito de TikTok. ¿Cuántos de pronto no hemos visto un video, no nos hemos reído con algún video gracioso en TikTok? Esta plataforma fue diseñada para menores de 13 años, no, sino para mayores de 13 años para adelante. La idea era compartir, era subir videos y verlos, videos cortos. Esta aplicación actualmente está en más de 75 idiomas y tiene un aproximado de 1.000 millones de usuarios activos. Si bien es cierto, hay videos que son graciosos, inofensivos, hay muchos otros que demandan
de cuidado y seguimiento de parte de los padres. ¿Y sabes por qué? Porque hay un compromiso de la salud física, de la salud mental, de la estabilidad emocional, de la formación de los menores. ¿Por qué? Porque los contenidos sencillamente muchas veces atentan contra este desarrollo natural. Bastas con conectarse al celular, a la PC, a la laptop, a la tableta. Quiero hablarte solamente de 2 desafíos. El primer desafío que nosotros encontramos, por ejemplo, en TikTok, es el desafío de la silueta, en donde el usuario, a través de unos filtros, toma videos de su cuerpo y los muestra. El filtro lo que hace es simplemente captar la silueta. Y lo que busca este desafío es estimular la hipersexualización de nuestros hijos. ¿Para qué? Para buscar lo más antes posible la iniciación sexual. Hay otro desafío que se llama el apagón. En el apagón lo que pasa es que tú interrumpes tu respiración y la entrada de oxígeno a tu sistema nervioso. El objetivo es quedarse casi muerto. Y sabes, se han registrado muchas muertes entre niños de 9 y 12 años. Como si fuese poco, hablamos también de los videojuegos, que son programas de ordenador que están conectados a una pantalla o una televisión, integrando video y audio. Y a través de este sistema el usuario puede vivir experiencias que de repente normalmente no lo haría, pero esta realidad le permite a él vivir experiencias de guerra, de destrucción, de violencia callejera, atropellos, contenidos racistas, sexistas, en donde la mujer es un premio o también es una víctima. Actualmente hay muchos juegos. Algunos de ellos, solamente por mencionar, Minecraft, lanzado en 2009, o de repente The Sims en 2014, o de repente Animal Crossing en 2020. Hay muchos juegos. Si pudiésemos enumerar, nos pasaríamos hablando un buen rato de ellos. Pero, ¿cuál es el objetivo de estos videojuegos? El objetivo es que a través de la estimulación de los colores en los ojos y en el sistema nervioso, se ha detectado que esto produce reacciones, crisis, cambios neuronales. ¿Por qué? Porque cuando los colores afectan el sistema nervioso, se producen crisis de ansiedad, se producen crisis depresivas. En aquellos niños que padecen de algún mal neurológico, muchas veces producen convulsiones. Por supuesto que los videojuegos son desencadenantes de ludopatía, también de mitomanía. ¿Por qué? Porque obligan al menor a que mienta a sus padres para obtener el dinero y así finalmente comprar los derechos, para comprar las licencias, los bonus, los puntos que te otorgan en ese momento la plataforma. También hay evidencias de que hay signos físicos como dolores de cabeza, como dolores en las muñecas, dolores en la espalda. Y como si fuese poco, también la economía se ve impactada. ¿Por qué? Porque el usuario suele comprar sillas, por ejemplo las sillas gamer, por ejemplo las memorias con gran almacenamiento, entre otras cosas. Hay un efecto en el aspecto social también, porque el menor comienza a presentar importante deterioro en el aspecto escolar. Problemas con la sociedad, problemas con la autoridad parental, abandono del colegio, aislamiento total, y muchos de ellos son sumergidos tanto en la realidad virtual que finalmente terminan en un sanatorio o en un hospital. Habría que preguntarse, ¿dónde estaban los padres mientras esos muchachos, haciendo uso de los excesos, consumían esta información? ¿Para qué? Tal vez para conseguir identidad, tal vez para conseguir un poco de afecto, tal vez para conseguir o ser parte de un grupo. O quizás podríamos preguntarnos, ¿dónde estaban los padres cuando aquella muchacha se iniciaba sexualmente sin saber por qué lo hacía? O quizás
¿Dónde estaban los padres cuando esos muchachos se asfixiaban? Mi querido amigo, la deducción número 2 tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña. Quisiera invitarte a leer en tu Biblia, si es que ahí estás, en el primer libro de Samuel, el capítulo 1, el versículo 10 al 11. Ahí dice que Ana estaba muy triste y lloraba mucho. Y ella le decía a Dios: Señor, escúchame, escucha mi clamor porque estoy muy afectada. Y ella le decía a Dios: dame un hijo porque yo te lo entregaré, te lo devolveré y será un nazareo. Es decir, en aquel tiempo los nazareos solían dedicarse a Dios y ellos no podían tomar bebidas alcohólicas, no podían cortarse el cabello, no podían tocar carnes que fueron prohibidas. En ese sentido, nosotros podríamos decir de Ana lo siguiente: que Ana comprendió claramente que asumir la responsabilidad y el cuidado de un niño era porque Dios se lo estaba confiando. Ana entendió que su hijo no sería su propiedad. Ana entendió que Dios es el único que nos puede dar a los hijos. Ana comprendió que era importante aprovechar el tiempo para prepararse y ser mamá. Ana entendió que el tiempo es un factor importante para poderlo dedicar al cuidado, a la educación, a la formación de Samuel. Si tú recuerdas y si sigues leyendo la Biblia en este libro, te darás cuenta que Samuel un día llegó a ser el profeta de Israel. En el libro de Jueces también nosotros encontramos otra historia. Cuando nosotros leemos el libro de Jueces, el capítulo 13, los versículos 3 al 5, encontramos el embarazo del hombre más fuerte, del hombre más poderoso que alguna vez se levantó, el gran Sansón. Bueno, Sansón también, cuando la mamá estuvo embarazada, Jehová le dijo: tú darás a luz un hijo, pero tienes que cuidarte, tienes que protegerte, tienes que abstenerte de consumir bebidas alcohólicas, de realizar ciertas actividades físicas que podrían colocar en riesgo la integridad del bebé. Y por supuesto, Ana entendió que cuando se trataba de poder recibir esta enorme bendición o herencia, ella lo cuidaría de acuerdo a los principios divinos, de acuerdo a las ideas, a la lógica que Dios le mencionó, a los lineamientos. Esos lineamientos tenían que ver con hábitos, con costumbres, con abstinencias. Mi querido amigo, cuando nosotros entendemos la vida de Sansón, llegamos a la conclusión que este muchacho fue traído al mundo con un propósito. Ya en la Biblia lo dice. Este muchacho iba a venir para ser el protector y el libertador de Israel, porque en aquel tiempo ellos eran oprimidos por los filisteos. Por esa razón es que destacamos el trabajo que hizo la mamá con Sansón. Pero como si eso fuese poco, hay algo más. Si bien es cierto, hoy nosotros tenemos inmensas cantidades de información que están al alcance tan solo de un clic, en donde nos dicen cómo la mamá debe cuidarse en el embarazo. Pero sabes, la mamá de Sansón no tuvo esa bibliografía en su mano. Sin embargo, Dios la guió para que en el embarazo haya cuidado y finalmente este muchacho sea alumbrado con éxito. Definitivamente, Sansón, tal vez cuando fue grande, tomó malas decisiones. Sin embargo, la mamá cumplió a carta cabal con todo lo que Dios le encomendó. La mamá cumplió y en su corazón estaba satisfecha porque siguió lo que Dios le indicó. Respetó la propiedad de Dios. Como último ejemplo, quiero hablarte de nuestro Salvador, el hombre, el niño, el héroe. Cuando María recibió el llamado, ella aceptó voluntariamente. En el libro de Lucas, el capítulo 1, los versículos 30 al 32 y también el 38, leemos
que el ángel le dijo a María: no temas, porque tú has sido hallada en gracia ante los ojos de Dios, y darás a luz un varón que será llamado Jesús. Este muchacho será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y también un reino. Mi querido amigo, María dijo: hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios. Ella aceptó voluntariamente traer al mundo al ser más influyente que hasta el día de hoy sigue ganando los corazones. María entendió que debía seguir los consejos de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier decisión tomada a la ligera podría colocar en riesgo el objetivo para el cual Cristo fue enviado a la tierra. Su padre, yo puedo imaginarme a José enseñándole en el taller, aunque humilde, pero lleno de aprendizaje, los martillos, de repente la madera, los serruchos, aprendiendo a trabajar. Cristo aprendió a valorar el trabajo, porque dicho sea de paso, vivían en una familia humilde, con una tal vez economía poco ventajosa. Cristo aprendió de su madre actitudes firmes. Cristo aprendió a tener un corazón sencillo, pero firme. Aprendió a ser valiente porque sabía que un día llegaría el Calvario, y en medio de la soledad, esas virtudes aprendidas de su mamá fueron prácticas, fueron puestas en práctica aquel día cuando él estaba colgado de la cruz. Entonces, si nosotros revisamos las historias que ya hemos citado, nos daremos cuenta que estos padres y madres no trabajaron solos. Sabían que la herencia que Dios les dio era sagrada y por lo tanto tenían que cuidarla bajo los principios de Dios. Ellos trabajaron en sociedad con el Señor. Entonces, como conclusión, quiero decirte que nuestros hijos son una herencia exclusiva de Dios. También que el tiempo es un factor crucial para la crianza y la formación de nuestros hijos. Y la tercera conclusión es que necesitamos, tanto tú y yo, reenfocar la paternidad a la luz de la guía que nos ofrece Dios por medio del Espíritu Santo. Mi querido amigo, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy en la noche, mientras tú duermes, Dios te dijera en sueños que tu hijo o tu hija será el futuro presidente de nuestra nación? ¿Qué harías? ¿Seguirías con el mismo estilo de crianza que tienes hasta hoy? ¿Qué cambios harías en tu forma de ser como padre, como madre? ¿Qué hábitos cambiarías? ¿Qué hábitos desarrollarías? Quiero preguntarte que a pesar de todo eso, ¿cómo lo harías? Ahora, eso sin contar la inmensa influencia, la maquinaria virtual que existe hoy para poder llegar a captar la atención de tus hijos, no solo en un área, en todas las de su vida. Quizás estoy hablando para un padre que piensa que todo está bajo su control y que aún tú tienes el poder de dominar a tus hijos y no te has dado cuenta que quizás hace mucho tiempo ellos se te fueron de las manos. O quizás dirás, pero ¿cuál es el problema si ellos están conmigo en la casa? Es cierto, puedes tenerlos geográficamente cerca de ti, pero ¿sabes? Muchas veces la distancia que se guarda no es geográfica, sino es una distancia emocional que ha producido un alejamiento afectivo. Pero ¿sabes? Aquí habría que resolver esa incógnita. ¿Necesitas entonces la ayuda de alguien? ¿Crees que hay alguien que te puede ayudar de alguna forma a resolver, a orientar una solución sobre esta realidad que vivimos? La palabra de Dios dice que Cristo está dispuesto a ayudarnos. ¿Sabes por qué?
porque su padre fue el que creó la familia, porque Él conoce la estructura de la familia y Él puede hoy darte esperanza de que tu familia pueda tener una mejor versión, un nuevo estilo de vida. Yo quiero invitar en este momento a mi familia. Ellos accedieron a venir conmigo el día de hoy. Y quiero invitar a mi esposa y a mis 2 hijos. Cuando nosotros estamos juntos, los 4, y estamos con Dios en la casa, estamos completos. No falta nada. Porque aunque no se trata de venderte una idea de familia feliz, no se trata de decirte los errores que puedas estar cometiendo, porque tal vez quien está hablando también los comete. ¿Sabes? Todos tenemos errores. Y en este momento yo quiero en primer lugar pedir perdón a Dios, porque de pronto en alguna de mis obligaciones me he estado ausentando. Pedirle perdón a Dios porque tal vez no estoy tratando como debería a la herencia de Jehová. Y seguidamente quiero pedirles perdón a mis hijos porque muchas veces, o quizás en algunas veces, he sido mezquino con el tiempo y les he entregado migajas. Pero hoy podemos volver a comenzar, porque aunque imperfecta la familia, porque aunque llena de errores, aún podemos ser felices, porque Dios nos da la oportunidad. Por eso quiero invitarte, allí donde tú estás, que puedas llamar a tus hijos, abrázalos. Y si a lo mejor estás escuchando este mensaje mientras vas en el carro, mientras de pronto estás en la oficina, toma el teléfono, llámalos. Y cuando te contesten, diles lo que ellos son. Son la herencia preciosa de Jehová que Él nos dio. Diles cuánto los amas y diles qué importantes son para ti. Quiero invitarte a que juntos hagamos un compromiso de hacer todo nuestro esfuerzo para poder cuidar de esta maravillosa herencia. Acompáñame en esta palabra de oración. Querido Padre de amor, estamos muy contentos, seguros, porque tú eres, Señor, quien creó la familia, porque tú nos diste este maravilloso privilegio de tener a tus hijos, Señor, bajo nuestra tutela. Pero también reconocemos que te necesitamos con urgencia diariamente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, te necesitamos en casa. Porque hay momentos en los cuales la sabiduría y la inteligencia humana no basta, Señor. Acompáñanos, danos esa sabiduría que tú puedes darnos para poder saber educarlos, para saber guiarlos por caminos por los cuales más adelante ellos encontrarán el éxito y aprenderán a resolver los problemas de la vida. Por ello te agradecemos por nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.